Muy buenos días una vez más, muy buen día. En este día, este es un nuevo día y como es un nuevo día siempre tenemos que aprovechar las nuevas oportunidades de Dios, ¿verdad? Amaneció definitivamente un nuevo día y con el nuevo día, nueva la misericordia, nuevas las oportunidades. Hermoso, ¿verdad? Y nueva la oportunidad de oír a Dios, de meditar en su palabra. Bienvenidos todos. Hermoso, hermoso estar en reunión con todos y cada uno de ustedes y muy agradecido porque me reciben en vuestros hogares, aquí en el Ecuador y en todo el mundo a través de nuestra web y las distintas plataformas. Bendiciones, mis amados hermanos. Ahora quiero meditar en un tema muy hermoso. 3 requerimientos de Dios. 3 requerimientos de Dios. Siempre enfilándonos para esa visión espiritual 2020, ¿verdad? Esa visión que nos hace ver y oír la palabra de Dios de cerca y también a lo lejos, lo que se viene, porque Dios nos advierte y nos advierte a través de todo lo que hemos estado viviendo. Dios nos ha venido advirtiendo que la venida del Señor Jesucristo, el rapto de la iglesia, está bien, pero bien cerca, ¿verdad? 3 requerimientos de Dios. He meditado muchísimas veces en este tema porque a mí me parece muy importante en la vida, en el caminar espiritual de las congregaciones. Y este tema tiene el propósito de despertar a una relación personal con Dios. Oigan, para mí esto es importantísimo, porque la iglesia vive, la iglesia está, pero no quisiera yo pensar que está viviendo una religiosidad intrascendente, que la iglesia simplemente se ha conformado con estar y que cada vez que tiene un problema clama a Dios y Dios le responde, y que solamente vive para sí mismo, no vive para nadie más. Y los mandamientos de Dios han sido muy poco tomados en cuenta. Entonces, este propósito de despertar a una relación personal con Dios es importante porque implica tener oídos para Dios. Oídos para Dios, porque Él está anhelando bendecirnos. Más adelante voy a hablar un poco acerca del anhelo de bendecirnos. Ya van a ver, un tema sumamente importante. Porque en el momento en que la iglesia anhela bendecirnos, es porque hay millones de personas también para bendecir y que no lo conocen a nivel personal todavía. Y la iglesia se supone que conocen a Dios perfectamente. Entonces, por eso es que Dios usa a la iglesia como su recurso para bendición de millones. Entonces, el tema es anhelar, así como Dios lo hace con nosotros, rendirnos a Él, entregarle nuestras necesidades, vivir su paz, querer más y más de Él cada día, mis queridos hermanos, cada día. No conformarnos con lo que ya hemos recibido, queremos más. Y Él también quiere más de nosotros. Y una vez más llamo su atención a la primera carta del apóstol Pedro. En esta semana hemos tocado al apóstol Pedro, esta vez en el capítulo 5. Vamos a leer unos 3 versículos que son sumamente importantes y ya vamos a irlos meditando más adelante. Y yo les digo una cosa, hermanos amados, una de las verdades de nuestro cristianismo es el hecho de saber que Dios siempre está. Lo dije hace unos días atrás. Está en todas las instancias de nuestra vida. Su mano fuerte, su brazo extendido nos levanta y es propicio para nosotros, hermanos amados. Es propicio para nosotros. Y este tema, estos 3 requerimientos de Dios, son importantes en nuestra vida. Pero ¿saben qué? Para poder entender los requerimientos de Dios, pónganle atención, que todavía no los voy a decir, quiero hablar de 3 cositas que hay que entender en el ABC
del sistema de Dios. A ver. ¿Cómo es eso de que el ABC del sistema de Dios? Estoy empleando una metáfora, porque este término ABC se ocupa en los automóviles. Y el ABC de los motores de los automóviles es el mantenimiento periódico que se realiza en el motor. Y esto, el ABC no es otra cosa que inspeccionar, probar, reacondicionar los sistemas externos del motor. Es decir, y esto se hace con el fin de prevenir fallas en el funcionamiento. Por eso es que continuamente hay que llevarles a que hagan el ABC. Y más, te digo, si las condiciones en donde manejas, cómo manejas, para dónde vas, este ABC tiene que ser más rigurosa. Ahí ya el mantenimiento es frecuente. Y por eso me gustó usar esta metáfora, por el mantenimiento más frecuente. Porque tú y yo necesitamos este ABC del sistema de Dios para mantenernos, porque estamos viviendo momentos sumamente difíciles, porque vivimos momentos, ataques, bueno, de todo. ¿Qué no vivimos en esta época de pandemia? Ha sido tremendo en todo sentido. Sentido espiritual, sentido material, sentido económico. Se ha sentido dificultad. Sentido en las relaciones interpersonales, con las familiares, con las familias, con los parientes y con los hermanos en Cristo. Y también relación personal con Dios. Entonces, para hablar de estas tres cositas del ABC del sistema de Dios, quiero que vayamos a 1 de Pedro 5, pero esta vez quiero que primero veamos dos versículos, el versículo 6 y el versículo 7. Y vamos a ver estas tres cosas. En primer lugar, si hablo de la A, en el versículo 6 dice el Señor, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿A dónde va este versículo? A la dependencia, a la sujeción, a la aceptación de nuestras incapacidades de resolver por nosotros mismos todo lo que estamos viviendo. Como digo, amados hermanos, quien no se sujeta es alguien que quiere ser independiente y que no le toquen. El Señor dice, yo no puedo estar contigo si tú no te dejas tocar por mí, si tú no aceptas la solución que yo te puedo dar. Por eso el apóstol Pedro dice, lo primerito que dice es, humillaos pues, si estás viviendo en problemas y dificultades, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. En segundo lugar, aquí sería el B. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué significa esto? Para que Él manifieste toda la potencia de su gloria para salir adelante. Es decir, tú y yo, hermanos amados, necesitamos precisamente de Él. Necesitamos precisamente de Él. No podemos vivir sin Él, ¿verdad? Entonces, tú y yo necesitamos su potencia. Así de simple. Y en tercer lugar, la C es echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, pero fíjense bien lo que dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad. Eso dice en el versículo 7. Toda su ansiedad porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí está el ABC. Humillaos, exalte, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Este es el ABC del sistema de Dios. Si tú y yo queremos salidas, tenemos que sujetarnos a Dios. Tenemos que esperar la exaltación de Dios. Pero si queremos la exaltación de Dios, tenemos que echar toda nuestra ansiedad, toda nuestra vida sobre Él. Entonces, yo les puedo decir una cosa tan simple como esta. Mientras estemos guardados por el poder de Dios, las situaciones de la vida son externas.
entonces no los vamos a poder vencer a todas esas situaciones si hay rebelión y anarquía, o sea, caos dentro de nosotros. Oh, hermanos amados, si están fallando las bujías de un carro, no va a poder caminar. Si no hay libre paso de gasolina y combustible, no va a poder dar toda la potencia. Y si no hay potencia y no hay electricidad, hermanos, se para el carro. Y ahí dice, ya no puedo más, yo no necesito. Yo no puedo caminar sin electricidad y sin gasolina, sin aire. Igual es nosotros, hermanos amados. No vamos a poder vencer todo lo que sucede a nuestro exterior, en nuestro alrededor, si hay rebelión y anarquía dentro de nosotros. Estoy refiriéndome espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, no podemos llegar a Dios para satisfacción o que nos conceda milagros para una parte de nuestra vida. Pónganle queso a lo que voy a decir. Si en el resto de nuestra vida hay pecado, hermano. Aleluya. Aleluya. Esto es importantísimo, hermanos. El apóstol Pablo, cuando escribe, él escribe fuerte, hermanos. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero esto tiene que ser aceptado por nosotros. Tú y yo tenemos que decir ya, sí, yo entregué mi vida, mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Ahora ya no sirvo más al pecado. El apóstol Pablo en Gálatas 5:24 dice esto, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. Esto es durísimo decirlo. No quiero ser legalista ni sonarse legalista ni cosa por el estilo. Yo estoy hablando de la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que saber aceptar cuál es nuestra verdadera condición, ¿no es cierto? Una cosa sí estoy muy seguro, y es que Dios nos dio el Espíritu Santo, que es el que se encarga de restaurar y fortalecer nuestra vida interior. Oh, eso lo dice el mismo Pedro en su primera carta, en el versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto dice el apóstol Pedro. Pablo en Hebreos 13, versículos 5 y 6 dice precisamente, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Porque dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré lo que pueda venir a mi alrededor. A los filipenses Pablo les dijo en el capítulo 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué dice el 7? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, Dios nos pide cómo debemos caminar, pero también nos bendice ayudándonos a caminar en lo que Él quiere. Ahora, si hablamos de los requerimientos de Dios, de las demandas de Dios, si queremos prosperidad, abundancia, fortaleza interior, si queremos que nuestro adversario, nuestro enemigo acérrimo, nuestro antagonista no nos encuentre, entonces tenemos que ir a la primera carta de Pedro, y en el capítulo 5 hay 2 versículos que son tremendos, importantes, 8 y 9. ¿Qué es lo que quiere Dios con todo lo que Él nos ha dado que nosotros hagamos hoy?
¿Qué es lo que Él nos demanda? ¿Qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que Él requiere de nosotros? En primer lugar, ser sobrios. Eso es lo que quiere. Versículo 8, la primera parte del capítulo 5 de Primera de Pedro. Sed sobrios porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios. Yo me acuerdo, he predicado este tema muchas veces en la iglesia. Cuando estoy hablando de sobriedad, estoy hablando de alguien mentalmente prudente, autocontrolado, que ve la realidad de las cosas. Ese es un sobrio. Es prudente en sus gustos, en sus hábitos, en sus palabras, en sus hechos. Es en todo lo que él hace, para todo, para dónde va, es prudente. Da paso, cuando él habla es prudente. Eso es ser sobrios. El Señor dice, tienes que ser sobrios, porque el adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Tú y yo tenemos que conocer para reconocer el sistema de vida de Dios. Reconocer sus deseos, sus requerimientos, sus demandas. Porque todo lo que Dios nos pide es para que nosotros prosperemos y que podamos vivir una fortaleza interior, para que nosotros alcancemos la abundancia, para que nosotros alcancemos incrementos. Entonces, ¿qué es lo que Él nos pide? Ser sobrios, es el primer requerimiento. El segundo, velar. La segunda parte del versículo 8 dice, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Velar, hermanos. ¿Qué significa esto? Estar alerta. Es una espera confiada en la presencia de Dios. Velar es buscar conocer a Dios por comunión con Él. Búsqueda. Es velar para tener sensibilidad espiritual. Oigan esto, el demonio anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Y como decía el pastor Guachito, el demonio es montonero. No solamente con una cosa, con toda clase de cosas. El león anda buscando a quien devorar. Y manda todos sus recursos para dañarnos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que velemos. ¿Qué significa velar? Andar y cumplir con Dios. Cumplir con el Espíritu Santo, que nos aleja de las concupiscencias, hermano. De esos deseos carnales que destruyen al cristiano. Mientras estemos guardados por el poder de Dios, el contacto del mundo no es adentro, sino afuera. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Mientras estemos guardados por Dios, por el poder de Dios, el contacto del mundo, la tentación del mundo y la tentación del demonio no será dentro, sino fuera, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos dice con una claridad meridiana en Romanos capítulo 8:1, Dios, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Aleluya! La ley del Espíritu de vida nos libra del pecado y la muerte. Y el apóstol Pedro, uno de los versículos que para mí fue una revelación en mis inicios del caminar cristiano, un versículo tremendísimo en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, una frase que impactó mi corazón, mi alma. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Aleluya, esta es una garantía tremenda. Y sí, la última parte del versículo también dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, tú y yo nos damos cuenta, mientras estemos guardados por Dios,
El contacto es externo, no es dentro, hermanos. Amén. Entonces llegamos al tercer requerimiento de Dios. Ha sido, en primer lugar, ser sobrios. Segundo, velar. En tercer lugar, resistir firmes en la fe. Primera de Pedro 5:9, al cual se refiere al demonio. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, el demonio y todas sus huestes, recursos. Anda, Dios mío, detrás del creyente, hermanos. Anda buscando a quien devorar, sacando de la fe. Por eso, el martes anterior que les hablé acerca de la fe, del ABC, ¿se acuerdan? De Dios, esos puntos tan importantes, les hablé de la fe. El justo vivirá por la fe. El justo por la fe vivirá. Y el justo por fe y para fe sustentará su fe. La fe es nuestra poderosa fortaleza, mi querido hermano. La fe es nuestra poderosa fortaleza. La fe nos lleva a Dios. La fe nos lleva a su palabra. La fe nos lleva a su reino. La fe nos lleva a sus milagros. La fe nos lleva a sus respuestas. La fe nos lleva a sus salidas. La fe nos lleva en sus caminos. La fe nos lleva a la gloria, hermanos amados. Aleluya. Por eso es que tenemos que habitar en nuestra poderosa fortaleza. El apóstol Pedro en el versículo 6 del capítulo 5 de la primera carta dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Esa es habitar en nuestra poderosa fortaleza. Jesucristo, mi querido hermano, es suficiente en nuestra vida. Sí, es suficiente para la salud, es suficiente para el bienestar, es suficiente para la seguridad, para la paz, para la restauración, para la restitución, para la prosperidad, para la abundancia, para todo, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, Jesucristo es suficiente para tu hogar, para tu trabajo, para tu oficina, para tus metas, para tu visión, para tu empresa, para tus relaciones con tu esposo, para tus relaciones con tus hijos, padres, para tu relación con tus parientes, para tu relación en la iglesia. Jesucristo es suficiente. Y es cierto que padecemos, a veces pasamos por diversas pruebas, pero la palabra de Dios dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 y 11, mas el Dios de toda gracia que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después que hayas padecido un rato, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y entonces decimos: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sí, Señor. Es Dios, es Jesucristo en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando dice que nosotros tenemos que resistir firmes en la fe, dice: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, el demonio está en contra de la iglesia, hermanos. Y no solamente somos nosotros, créeme, que todo lo que tú estás pasando no eres tú solito, hay un montón de gente que lo hace, pero el Dios que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poquito de tiempo, Él mismo nos perfecciona, afirma, fortalece y establece. Bendito sea el nombre del Señor. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Por eso, hermanos amados, el propósito de esta pequeña meditación ha sido que despertemos a una relación personal con Dios. Tengamos oídos para Dios. Él está anhelando bendecirnos para bendecir a millones que no lo conocen a nivel mundial todavía. No lo conocen a nivel personal, hermanos. Hay millones que no lo conocen.
Anhelemos, así como Dios lo hace con nosotros. Anhelémoslo. Que nosotros anhelemos estar en la comunión con Dios y rindámonos a Él. Entreguemos a Dios nuestras necesidades. Vivamos su paz. Deseemos más y más y más de Él cada día. Y atendamos estos 3 requerimientos de Dios. Y si los atiendes, quiere decir que estás caminando con visión espiritual 2020. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te doy gracias una vez más en este día. Oh Señor, qué importante es conocerte, Padre, qué importante es conocerte. Qué importante es servirte, qué importante lo es. Dios mío, qué importante es tener comunión personal contigo. Qué importante es anhelarte. Qué importante es descubrir la poderosa fortaleza que tenemos en ti. Qué importante es atender, entender y vivir esos 3 requerimientos, esas 3 demandas, esos 3 pedidos tuyos. Velar, estar atentos, ser sobrios, echar toda nuestra ansiedad sobre ti. Padre, en este día te pido perdón, perdón por nuestros pecados, perdona por nuestros errores y perdónanos, Señor, por haber permitido anarquía dentro de nosotros mismos. Caos por no haber aceptado tu señorío, Señor. Este día lo aceptamos, Señor, perdónanos. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra vida. Espíritu Santo, guíanos en el camino eterno. Líbranos, Señor, para que podamos entender sabiduría. Enséñanos a contar de tal manera nuestros días que hallemos en ellos sabiduría. Los que no te conocen, que en este día digan: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, quiero conocerte, quiero amarte, quiero servirte. Si quieres hacerlo, ahí donde estás, dile eso. Di en voz alta conmigo: Señor y Dios, te entrego mi vida. Bendíceme, perdóname mis pecados. Te recibo como mi Señor, acepto tu señorío. Y de ahora en adelante enséñame a conocer el camino eterno. Límpiame, Señor, lávame en tu sangre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Este es un principio, y a mis amados hermanos que también ya tenemos días de estar juntos, ¿qué es lo que digo yo? Atendamos a Dios, ¿verdad? No permitamos ni que el temor ni las situaciones que están sucediendo en nuestra vida, en todo sentido, ¿verdad? Político, económico, etcétera, etcétera, nos aparten de Dios. Hagamos nuestra la poderosa fortaleza que Dios nos permite vivir, la suya. Gracias, hermanos, por este día, por atenderme, y nos estaremos viendo. Dios les bendiga. La iglesia, las puertas de la iglesia están abiertas. Sigue las instrucciones, por favor. Les amo y les mando un caluroso abrazo. Bendiciones, amados.